Estamos viviendo un tiempo en donde cristianos y no cristianos estamos atentos a los medios de comunicación buscando una palabra de esperanza, una palabra de consuelo y una palabra de ánimo. Pero no hay palabra más esperanzadora que la palabra de Jesús. Y allí en Mateo 25:34 encontramos donde dice: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta debería ser nuestra verdadera esperanza. El tiempo ya se acerca, Jesús vendrá. Él prometió que al cielo nos llevará.
Un gusto en saludar a la iglesia en esta mañana. Deseo que Dios bendiga a su pueblo y también es una alegría poder compartir con toda la iglesia la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a meditar especialmente en 3 versículos del Nuevo Testamento. Estos 3 versículos tienen una palabra en común. La palabra en común es la palabra cristiano. Y vamos a ver en qué contexto surge la palabra cristiano en cada uno de los versículos que vamos a leer. El primer caso está en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Dice lo siguiente, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra cristiano es una palabra compuesta, es una palabra que tiene una parte en griego, Christos, y una parte en latín, ianos. Christos es Cristo, el Mesías, y iano es una designación para referirse a aquellos que siguen, por ejemplo, a un general. Serían aquellos que son parte de un ejército, como también puede ser aquellos que siguen a un líder, a un maestro. Por eso podemos pensar aquí que cuando se designó a los discípulos cristianos, se estaba diciendo que eran los que seguían al Maestro o al Mesías, al Cristo. Ahora, en este texto que hemos leído, de Hechos capítulo 11, versículo 26, fueron los antioquenos quienes llamaron cristianos a los discípulos. Según los eruditos, los antioquenos se caracterizaban por poner sobrenombres a las personas. Claro, cuando ellos ponían sobrenombres, no lo hacían para designar una virtud, sino que más bien lo hacían en torno burlesco. Y esto no es extraño. Hasta el día de hoy suele suceder que muchas personas le ponen sobrenombres a otros para destacar algún defecto, alguna situación que molesta inclusive al otro. Así que no sería extraño entonces que los antioquenos hayan puesto esta designación de cristianos a los discípulos para burlarse de ellos. Sin embargo, ¿a quién se llamó cristianos? Y aquí se dan las características, y es muy valioso que podamos considerarlas. En primer lugar, dice que se llamó cristianos a aquellos que se congregaron allí todo un año. Los cristianos, entonces, son aquellos que se congregan, se reúnen para adorar a Dios y para abrir la palabra de Dios. Estamos en un tiempo en el cual tenemos que seguir los cultos online, tenemos que escuchar las predicaciones de esta manera, pero la pregunta que me hago es, ¿y qué va a pasar después de la cuarentena? Porque puede ser que nos parezca interesante esta manera de recibir el mensaje y podríamos llegar a conformarnos con escuchar el mensaje de nuestra casa, en la comodidad de nuestra casa, no tener que salir. Sin embargo, aquí la palabra de Dios dice que se llamó cristianos a aquellos que se congregaban. Por eso tenemos que buscar la manera de congregarnos, aún hoy, en medio de esta crisis que estamos viviendo. Podemos buscar la forma de estar conectados. Y más todavía, cuando esté la posibilidad de hacerlo de una forma natural, reuniéndonos, más todavía deberíamos procurar estar allí para alabar a Dios. Pero también dice aquí que se llamó cristianos a aquellos
que enseñaban la palabra a mucha gente. Y ahí puedo pensar, ¿qué está pasando con mi cristianismo? ¿Estoy enseñando la palabra a mucha gente? También el texto nos dice que allí estaba un señor que se llamaba Agabo y que era un profeta, y que el Espíritu Santo le reveló a Agabo que iba a venir una gran hambruna en toda aquella región y que iba a afectar especialmente al pueblo de Dios en Judea, en toda la región de Judea. De esta manera, los discípulos que estaban allí en Antioquía tomaron la decisión de ayudar a los necesitados de acuerdo a lo que tenían. Y comisionaron a Bernabé, a Pablo, para que pudiesen llevar sus donativos a los necesitados en Judea. Y por cierto, que Pablo lo hizo, así lo hizo. Entonces, en este pasaje, cristiano es aquel que se congrega, aquel que predica y que enseña la palabra a mucha gente, aquel que es solidario, aquel que se goza por el crecimiento de la iglesia, porque el contexto de este versículo se inicia, el contexto inmediato, se inicia en el versículo 19. Y allí dice que después de la muerte de Esteban, los cristianos fueron esparcidos, tuvieron que huir porque comenzaron a ser perseguidos y se establecieron en distintas ciudades. Y allí en esas ciudades comenzaron a predicar el Evangelio. Y como resultado de esto, dice el capítulo 11 de Hechos, versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y esto trajo gozo al grupo de creyentes. Por eso los cristianos también se gozan. En la Edad Media, algunos dicen que por allí, por el año 1400, en la ciudad de Constantinopla, se encontró un antiguo códice con una carta que escribió alguien a un tal Diogneto. Según parece, este Diogneto fue un funcionario, un consejero de Marco Aurelio, quien vivió en el siglo II de la era cristiana, en un tiempo en el cual se persiguió bastante a los cristianos. Este Diogneto tenía el deseo de saber por qué los cristianos eran diferentes y qué era lo que los caracterizaba. Así es que alguien le escribió un manuscrito y detalló algunas características de los cristianos. Escribió lo siguiente: los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su idioma, ni por sus tradiciones. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar particular, ni llevan un género de vida distinta. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les toque en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Comparten la mesa, tienen la mesa en común, pero no comparten el lecho matrimonial. Viven en la carne, pero no según la carne,
Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte por causa del Evangelio, se alegran como si les diera la vida. Los persiguen y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Llamativa la carta que escribió este señor a este tal Diogneto, pero coincide lo que él dice en este manuscrito con lo que se expresa aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en cuanto a la característica de los cristianos. El otro versículo que menciona la palabra cristiana se encuentra en Hechos capítulo 26, versículo 28. Pero vamos a leer desde el versículo 27. Hechos capítulo 26, versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Aquí se usa por segunda vez la palabra cristiano, y la usa este rey. Y este rey, Agripa, le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, un seguidor de Jesús, un discípulo. Es interesante el contexto en el cual aparece esta declaración, esta palabra cristiano. Pablo estaba prisionero, estaba encadenado, ya había comparecido ante otros reyes, había estado ante Festo, había estado ante Félix, y a todos ellos les predicó la palabra. Es decir, el estar en la prisión no lo limitó para predicar el Evangelio. Cuando nosotros atravesamos dificultades, a veces tomamos la actitud de decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? Si he estado sirviéndote, si he estado predicando y ahora estoy en esta circunstancia. Pablo no tiene esa actitud, sino que en esa circunstancia, estando él encadenado, lo que hace es predicar la palabra. Y entonces este término cristiano aquí aparece en el contexto de la predicación de la palabra en medio de la adversidad. El siguiente versículo que usa la palabra cristiano se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Y dice lo siguiente, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pero este versículo también tiene un contexto. Y este contexto inmediato se inicia en el versículo 12, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y allí se dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido
como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así como en el caso de Hechos capítulo 11, versículo 26, donde los antioquenos llaman cristianos a los discípulos, después que los cristianos habían tenido que escapar de Jerusalén, de Judea, por la persecución, por las pruebas, por las adversidades, aquí también Pedro dice que los cristianos van a pasar adversidades, van a pasar dificultades. Y él dice, no se sorprendan por esto, no se sorprendan. Más bien, dice en el versículo 13, gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Apreciados hermanos, nosotros conocemos el mensaje profético. Sabemos que van a suceder cosas duras, difíciles, en los tiempos finales. Pero en lugar de generarnos angustia, preocupación, desazón, estas circunstancias, dice la palabra de Dios, tienen que traernos gozo, porque esto está anunciando que el Señor Jesús viene pronto. Entonces, ¿por qué debiéramos angustiarnos? ¿Por qué debiéramos estar con una preocupación desmedida por la crisis que hoy vive el mundo? Sino algo tenemos que hacer. Así como Pablo en medio de la adversidad predicó, nosotros también tenemos que predicar. Y si hay un tiempo en el cual la iglesia tiene que ser visible, es en la adversidad. Hoy la iglesia tiene que ser visible más que nunca. Hay gente que está necesitando escuchar el mensaje de salvación. Hay gente que está angustiada, está sin encontrarle sentido a la vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que surgir con las buenas nuevas de salvación. Porque los cristianos se caracterizan por enseñar la palabra de Dios a muchas personas. También Pedro dice aquí que si hay algo por lo cual tenemos que padecer, es por la predicación del Evangelio. Pero él dice, hay algunas cosas, sí, por las cuales no tenemos que padecer. En el versículo 15 dice así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Sí, claro, estas cosas no tienen que ser la causa de nuestro padecimiento, porque nosotros como cristianos tenemos que vivir una vida consagrada al Señor y también dedicada al servicio, dedicada a ayudar a la humanidad, a respetar las reglas, las leyes, siempre y cuando estén en el marco de las leyes del cielo. Y entonces el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En estos tres pasajes, entonces, vemos algunas coincidencias. Son los tres versículos que en el Nuevo Testamento usan la palabra cristiana. Y las coincidencias son, primero, aparecen en los tres casos en un marco de dificultades, de adversidades. En el caso de Antioquía, los cristianos llegaron allí porque estaban siendo perseguidos. En el caso de Pablo, él estaba prisionero y encadenado. En el caso
que menciona Pedro, también dice que los cristianos estaban sufriendo una prueba muy difícil. Pero en los tres casos también se menciona la necesidad de creer en el Señor y perseverar en el Señor. Y también se menciona la actitud de gozo del cristiano en medio de las adversidades. Porque, apreciados hermanos, nosotros vivimos en este mundo, pero nuestra ciudadanía no está en este mundo. Nosotros estamos caminando hacia el reino de los cielos y es allí donde tenemos la ciudadanía. Y también aquí hay una coincidencia. La coincidencia es que los cristianos nunca dejan de predicar. Y me pregunto en este momento, ¿en tiempos de cuarentena debiéramos dejar de predicar? Creo, hermanos, que más que nunca tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. Más que nunca en este tiempo debieran organizarse en pequeños grupos para predicar el Evangelio. No podemos reunirnos hoy de una manera presencial, pero sí podemos hacerlo a través de las llamadas telefónicas. Podemos juntarnos 2, 3 hermanos para estudiar juntos la palabra, para orar juntos, para invitar a otra persona a orar y a leer la palabra de Dios. Más que nunca esos grupos deberían estar en marcha. Por eso te desafío hoy para que puedas buscar a 1, a 2 hermanos para unirte, para estudiar la palabra y para orar juntos y para invitar a aquellos que todavía no están siguiendo a Jesús. ¿Aceptás este desafío? Hace algunos años conocí a Enrique. Enrique, siendo un joven profesional, un odontólogo, en cierta oportunidad recibió en su hogar a otro joven que le llevó un libro. Ese libro se llama El conflicto de los siglos, el gran conflicto. Y Enrique comenzó a leer ese libro. Y allí, en ese libro, a pesar de que él se consideraba como una persona no creyente, ese libro comenzó a impactar su vida e hizo que él tuviese interés en comenzar a leer la Biblia. Y comenzó a leer la Biblia. Y el Espíritu Santo tocó su corazón. Y él se convirtió y llegó a la iglesia. Se entregó al Señor, se bautizó y comenzó a trabajar por el Señor. Desde aquel momento en el cual él se entregó al Señor, comenzó a predicar, a compartir literatura, a dar estudios bíblicos. Cuando conocí a Enrique, él tenía ya 85 años y tomaba su cartera con sus estudios bíblicos y salía a buscar estudios bíblicos. Llamaba a algunas personas, invitaba a amigos, estaba en la puerta de la iglesia, atento por si alguien llegaba por primera vez a la iglesia. Y Enrique siempre tenía estudios bíblicos. Me impactó conocerlo porque todos los años él tenía personas que aceptaban a Jesús y tomaban la decisión de bautizarse. Tuve el privilegio de acompañarlo a estudiar la Biblia con algunas personas. Y recuerdo cuando él llegaba a esos hogares, las personas lo recibían como si él fuese parte de la familia. Claro, él amaba a todos y a todos quería ver
como parte del reino de los cielos. Ya cuando él tenía 87 años, fue a renovar su licencia. Y él decía, yo quiero que me den la licencia que pueda seguir manejando porque tengo que seguir predicando. Y Enrique siguió predicando hasta los últimos días de su vida. Creo que cuando el Señor Jesús venga, va a llamar a la vida a Enrique. Y Enrique se levantará y dirigirá su vista a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, y con seguridad que va a ver a varias personas que se van a acercar para saludarlo y decirle, gracias Enrique, porque compartiste conmigo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y hoy estoy aquí para gozarme por la eternidad con mi Señor. Enrique predicó el Evangelio, nunca dejó de predicar. Y esta es una característica de aquel a quien se llama cristiano. Predica y enseña la palabra a mucha gente. Apreciado hermano, ¿estás enseñando la palabra? Te invito para que puedas compartir la buena nueva de salvación. Hay gente que te está esperando. Si está en tu corazón el deseo de ser un instrumento en las manos del Señor, te animo para que allí donde estás, le digas al Señor, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero predicar el Evangelio mientras haya aliento en mi vida. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias porque nos has dejado tu palabra. Gracias, querido Señor, porque hemos conocido este precioso Evangelio y hoy somos parte de este pueblo y tenemos esta bendita esperanza en nuestro corazón. Querido Señor, te ruego que nos ayudes para que podamos estar comprometidos con la predicación del Evangelio, para que haya gozo en nuestro corazón a pesar de las adversidades que tengamos que atravesar. Querido Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, a cada uno de tus hijos. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja en todo momento.